Estados Unidos es uno de los países más grandes del mundo, tanto en tamaño como en población. Pero la población de Estados Unidos no está distribuida uniformemente por todo el país. Y aunque la mayoría de la gente vive en la mitad oriental del país o en la costa occidental, hay una gran franja de tierra en el centro del país que está casi totalmente vacía. He aquí por qué. Hola, y bienvenidos a Geografía Oculta. Si alguna vez has visto esta foto, sin duda sabrás que la mayor parte de la población y las infraestructuras se concentran en la mitad oriental de Estados Unidos. Pero aunque esa es una historia interesante en sí misma, de lo que vamos a hablar hoy es de una franja de tierra realmente grande que va desde la frontera norte de Canadá hasta la frontera sur con México en la que vive relativamente poca gente. Antes de hablar del cinturón vacío de Estados Unidos, tenemos que hablar un poco de la distribución de la población del país en general. Estados Unidos en su conjunto está muy concentrado en la mitad este del país. De hecho, se puede trazar una línea a través del país que divide los Estados Unidos contiguos por la mitad. En el lado oriental de esta línea vive aproximadamente el 80% de la población del país y en el otro, aproximadamente el 20%. Y la razón de ello se debe en gran medida a una confluencia de factores que incluye la geografía natural y el lugar donde Estados Unidos comenzó su existencia. En ambos casos, la mitad oriental del país es geográficamente menos difícil. Pero al mismo tiempo, también es donde Estados Unidos se asentó por primera vez, cuando empezó como una serie de colonias derivadas del Imperio Británico. Esto propició un desarrollo más temprano y fácil de la tierra que empezó en la costa este. A partir de ahí, Estados Unidos se expandió gradualmente hacia el oeste. A partir de 1803, Estados Unidos adquirió a Francia una enorme extensión de tierra que incluía gran parte de la moderna región del medio oeste del país. Esta compra coincidía además con la cuenca del río Mississippi, una región tan vasta en cantidad de agua dulce que no solo permitía regar con relativa facilidad las tierras agrícolas, sino también comerciar y viajar en barco. La combinación de una agricultura y un transporte fácil era la receta para un rápido desarrollo. Más o menos al mismo tiempo, el desarrollo comenzó a acelerarse también a lo largo de la costa oeste. San Francisco, por ejemplo, se constituyó oficialmente en 1850, solo 13 años después que la ciudad de Chicago. Los Ángeles también se constituyó en 1850 y Portland, Oregón, en 1851. El desarrollo de la costa oeste no iba tan a la saga de la región del medio oeste, pero se vio obstaculizado por la falta de un transporte rápido y fiable. Básicamente, estas ciudades tuvieron que valerse por sí mismas durante gran parte de su existencia inicial y dependieron principalmente de los ciclos de auge y caída de los recursos naturales para impulsar a las primeras poblaciones. Esto incluiría la fiebre del oro de 1849 en el norte de California. Con el paso de las décadas y la mejora de las tecnologías de transporte y habitabilidad, otras grandes ciudades se han desarrollado y establecido como grandes núcleos de población en la mitad del país. Boise, Phoenix, Salt Lake City y Denver se incorporaron entre 1860 y 1900. A partir de ahí, la mitad occidental del país empezó a desarrollarse y la población creció de forma constante. Pero aunque todo eso está muy bien, ha habido una zona de Estados Unidos que no ha crecido tanto. Este gran cinturón que corta los Estados Unidos contiguos por la mitad. La distribución de la población de un país es siempre una historia interesante. Si una región concreta crece más rápido que otras, hay una historia detrás. Del mismo modo, si una región está relativamente infrapoblada, también hay una historia detrás. Pero antes de sumergirnos en por qué Estados Unidos tiene un cinturón tan infrapoblado, si te está gustando este video, ahora sería un buen momento para suscribirte. Más vídeos de geografía oculta a un solo clic. En ningún otro lugar del resto de los Estados Unidos contiguos hay una porción de tierra tan grande y conectada que esté tan relativamente vacía. Toda la zona que se extiende desde la frontera con Canadá hasta la frontera con México tiene solo unos 350.000 kilómetros cuadrados. Para poner esta cifra en perspectiva, si esta zona fuera su propio estado, sería más grande que cualquiera de los estados existentes en la actualidad, aparte de Alaska, que tiene alrededor de 570.000 millas cuadradas.
En total, representa aproximadamente el 12% de los Estados Unidos contiguos. Pero aunque su tamaño es enorme, es solo la mitad de la realidad. La población total de este cinturón es de solo 3.1 millones de personas, es decir, menos del 1% de la población total de Estados Unidos. Eso equivale casi al mismo tamaño que el área metropolitana de Denver, Colorado, a la que nos referiremos dentro de un rato. En todas las demás regiones contiguas de Estados Unidos, los grandes núcleos de población interrumpen la extensión de granjas rurales, montañas o bosques. Eso no quiere decir que no haya núcleos de población, pero son bastante pequeños. Los mayores centros de población dentro del cinturón son Lubbock, Texas, Amarillo, Texas, Midland, Texas, Abilene, Texas, Rapid City, Dakota del Sur, Bismarck, Dakota del Norte, San Angelo, Texas, y Odessa, Texas. A partir de ahí, la población dentro de las ciudades y pueblos empieza a descender rápidamente. Y si estás notando una tendencia aquí, estás en lo cierto. Texas tiene la gran mayoría de la población del cinturón y hay algunas razones para ello. Extranjero por lo que hemos establecido que por su tamaño y posición geográfica dentro de los Estados Unidos, el cinturón es, sin duda, poco poblada. La única pregunta ahora es ¿por qué? Como ocurre con la mayoría de las cosas, nunca hay una respuesta única. Más bien, es una confluencia de cosas que se forman para crear el escenario actual. En este caso, tenemos aproximadamente 3 razones por las que este cinturón ha quedado tan despoblado, extendiéndose incluso hasta 2022. La primera razón, y la más importante, se encuentra probablemente en algunas tribus de nativos americanos que opusieron una de las mayores resistencias al ejército estadounidense de la época. En este cinturón de tierra se encuentran 5 tribus históricas, la tribu Sioux, la tribu Cheyenne, la tribu Kiowa, la tribu Comanche y la tribu Apache. Todas estas tribus intentaron incansablemente y con gran esfuerzo impedir que el ejército y los colonos estadounidenses invadieran sus tierras. A finales del siglo XIX, las tribus fueron diezmadas y obligadas a trasladarse a reservas. Pero para entonces, el desarrollo de gran parte de la mitad occidental del país ya había superado al de esta región en particular, por lo que ya estaba muy subdesarrollada. Aunque la resistencia de las tribus indígenas fue sin duda un factor que contribuyó durante los primeros años de asentamiento, no explica por qué la tierra no se desarrolló tanto después. Y gran parte de ello se debe al efecto que la cordillera de las montañas rocosas tiene en la zona situada inmediatamente al este. Las montañas rocosas crean lo que se denomina un efecto de sombra pluvial, en el que la humedad se acumula en el lado occidental, las precipitaciones caen por toda la cordillera y luego no queda nada para el lado oriental. Esto crea una zona que es árida en su mayor parte o francamente fría. Según el método Köppen-Klammer para determinar el clima geográfico, este cinturón tiene un 64% de clima árido, estepario o desértico, un 28% de clima frío y seco y solo un 8% de clima templado. Esto significa que cualquier tipo de agricultura real, una de las principales motivaciones para asentarse en el siglo XIX y principios del XX, era muy limitada. Pero hay algo más que sigue obstaculizando el traslado de población a esta región. Las salvajes fluctuaciones de temperatura. Si alguna vez has oído hablar de una zona que pasa de unos 70 grados Fahrenheit a 30 grados Fahrenheit en el transcurso de un solo día, probablemente sea de esta región en particular o cerca de ella. Y esto tiene que ver en gran medida con la continentalidad de esta zona en particular, que permite que el viento polar caiga en la región con bastante rapidez, similar a lo que vimos suceder hace muy poco. Todo esto viene a decir que el clima es una razón de peso para que la gente se mude o no a un lugar, y esta región no tiene un clima benigno. Ningún país del mundo está distribuido por igual y la mayoría de la gente se traslada por motivos económicos. Si una ciudad o región crece o decrece, probablemente se deba a la economía. En el cinturón no hay muchas razones para que la gente se mude allí y hay aspectos activos como el tiempo y el clima que impiden activamente que la gente se mude allí. Por estas razones, es probable que la zona siga estando poco poblada en el futuro. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes por la geografía.
Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.